No, no. No, abajo. Ahí. Ya estamos en las redes sociales. Ya estamos grabando. Bueno, pues buenas tardes a todas y todos. Qué gusto que nos acompañen. Bueno, ahora tenemos el gusto de recibir a la doctora Gabriela Naranjo Flores de Mejoredu, a quien le agradecemos que haya tenido la amabilidad de atender nuestra invitación para que viniera desde la Ciudad de México acá a apoyarnos tanto en esta conferencia como en el coloquio de doctorado de Ciencias Educativas que precisamente empezará el día de mañana. Y bueno, la conferencia que nos va a compartir la doctora Naranjo Flores, pues creo que es muy importante dado el momento coyuntural que estamos viviendo, el momento de transición, de cambio de una administración en el que suelen suceder cosas pues significativas, ¿no? Entonces también tenemos que es el segundo ciclo escolar que la nueva escuela mexicana está, digamos, aplicándose en las escuelas, se está implementando, y bueno, lo que nos pueda decir la doctora Naranjo Flores, pues creo que nos va a enriquecer en cuanto al conocimiento de las políticas educativas de mejora continua en la educación. Bueno, presento una pequeña semblanza de la doctora Gabriela Begonia Naranjo Flores. Es formada como psicóloga en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó la maestría y el doctorado en ciencias con especialidad en investigaciones educativas en el Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAB. Realizó una estancia de investigación en el Instituto de Educación de la Universidad de Londres y un postdoctorado en la Facultad de Educación de la Universidad Estatal de Campinas, Brasil. Fue profesora en la licenciatura de Psicología en la FES y en las licenciaturas de Psicología y Pedagogía y Educación Preescolar, así como en la maestría de Educación Básica en Línea de Pedagogía de la Diferencia e Interculturalidad en la Universidad Pedagógica Nacional. También laboró en la Dirección de Educación Especial, con funciones de investigación, asesoría, formación continua de docentes y desarrollo de propuestas educativas. Ha desarrollado investigación sobre educación en ciencias y educación inclusiva desde la etnografía y análisis multimodal, a partir de la cual ha producido diversas publicaciones y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Actualmente es titular de la Unidad de Seguimiento y Apoyo a la Mejora Continua e Innovación Educativa en la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación, Mejoredu, en donde ha coordinado en la elaboración de lineamientos, sugerencias y materiales orientados a la mejora de las escuelas, del currículo, de los aprendizajes, de la educación inclusiva, educación de adultos, en el marco de la nueva escuela mexicana. Entonces, te agradecemos mucho, Gaby, que estés con nosotros. Adelante. Pues muchas gracias por la invitación, Juan, pues a la institución que me está abriendo las puertas. Estoy la verdad muy contenta, es un lujo estar en una universidad como esta, una universidad que es reconocida a nivel nacional e internacional. Y bueno, pues primero que nada un saludo de la Junta Directiva de Mejoredu. Pues no sé qué tanto todos conocen lo que es Mejoredu, Nacional para la Mejora Continua de la Educación, que se creó en 2000, con la reforma constitucional de 2019. Ustedes recordarán que pues una institución que se crea sustituyendo al INE, el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, y que bueno, pues responde a qué se pone en el centro de la política educativa. En el caso del INE pues sí respondía a una política centrada en la evaluación educativa, y bueno, pues sabemos todas las tensiones políticas que ocurrieron alrededor.
se extingue el INE y se crea Mejor Edu, ¿no? Donde en el centro se pone la mejora continua de la educación y bueno, se crea el Sistema Nacional para la Mejora Continua de la Educación y un organismo que lo coordina, que es precisamente Mejor Edu. Como ustedes seguramente pues saben, estamos en un momento complejo, pues sí, con toda la posibilidad de que nuevamente se extinga esta institución, pero bueno, mientras esto no ocurra, nosotros seguimos trabajando y tratando de compartir lo que hemos construido hasta este momento y pues, por cierto, sí, pues apoyando, fortaleciendo los planteamientos de la nueva escuela mexicana. Entonces, lo que yo les voy a presentar hoy, les voy a compartir, es todo un marco que hemos desarrollado en Mejor Edu y en particular en la unidad que yo coordino, centrado en la mejora de las escuelas. Entonces, bueno, avanzamos con la siguiente, por favor. Entonces, el propósito que me he planteado es dialogar en torno a la mejora continua de la educación, considerando la centralidad que tienen las escuelas en todo esfuerzo de mejora. Cuando hablamos de mejora continua de la educación, pues es inevitable mirar a la escuela. Todos los esfuerzos de los actores educativos, los actores que trabajamos en el sistema educativo nacional y en general en educación, pues siempre la mirada está puesta en la escuela. Lo que hagamos o dejemos de hacer siempre va a impactar de alguna manera en la escuela. Entonces partimos de esa premisa y lo hemos hecho en el marco de la nueva escuela mexicana. Pues sí estamos desde los equipos que están a cargo de las atribuciones que tiene Mejor Edu, nos hemos sumado a las propuestas de la nueva escuela mexicana y bueno, esto como una base para reflexionar sobre el papel que cada agente educativo juega en este proceso de mejora continua de las escuelas. Ahora sí, por favor, Juan. ¿Cómo entendemos la nueva escuela mexicana? Y esto lo retomo dado que, bueno, al menos los trabajos que he visto de algunos estudiantes de posgrado aquí están ya retomando el tema de la nueva escuela mexicana, lo cual me parece muy pertinente, ¿no? Porque, pues yo creo que una de las, digamos, retos de la investigación educativa es poder ir generando conocimiento y elementos que ayuden a entender los procesos educativos que están ocurriendo en este momento. Y entonces, bueno, entendemos la ANEM como como una política educativa que ha implicado la construcción de una nueva manera de mirar la educación, de entender el quehacer educativo, entenderlo y también de hacer educación y que está orientada a garantizar el genuino goce del derecho a la educación que tienen nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes e incluso adultos, porque también es un tema que particularmente la unidad que yo coordino abordamos, de tal forma que contribuya al desarrollo nacional con justicia social y con equidad. Y bueno, en la nueva escuela mexicana, como ya les comentaba, uno de los énfasis se puso en construir un auténtico sistema nacional de mejora continua de la educación, algo que, bueno, sí, en lo que Mejor Edu, desde que se creó, hemos ido trabajando para poder trabajar con los diferentes actores. Hemos trabajado con la Secretaría de Educación Pública, hemos trabajado con prácticamente con la mayor, todas, no todas, nos faltan algunas, pero con todas las entidades de la República Mexicana. Avanzamos, por favor. Ahora, en cuanto a la escuela, ¿qué plantea la nueva escuela mexicana en cuanto a la escuela? Vamos a ver. Bueno, algo que quisiera ahorita comentar es que la nueva escuela mexicana ha tenido un desarrollo. Se establecieron las bases en 2019 con la reforma constitucional. Hubo un cierto desdoblamiento de esa política en las leyes secundarias, son 3 leyes reglamentarias. Y después, bueno, vino la pandemia, ahí como que hubo un impasse, pero después, con el inicio de la transformación curricular, estos planteamientos fueron desdoblándose más y más bien aterrizando y concretándose en planteamientos de política más específicos. Esto es importante porque, pues no vamos a, si vemos los documentos de 2019, vamos a encontrar algunos elementos.
pero ya el desarrollo de los planteamientos los vamos a encontrar cuando se inicia la transformación curricular y bueno, las encontramos también a través de todas las acciones y las acciones que se han impulsado en diferentes ámbitos y temas del sistema educativo nacional. Entonces, bueno, inicialmente desde la SEP se planteó que a la escuela como un sistema inestable que cambia permanentemente sobre la base de negociaciones continuas en sus tiempos, en sus reglamentos, en sus materiales, aspectos laborales, etcétera, ¿no? Y también entre los actores internos y externos. En el caso de la unidad que coordino en Mejor Edu, tenemos varias atribuciones. Me voy a concentrar en 3 de ellas. Una es emitir lineamientos relacionados con la mejora de las escuelas, con los materiales educativos y las tecnologías educativas. Y bueno, también tenemos como atribución emitir sugerencias relacionadas con los objetivos de la educación inicial, la mejora de los planes y programas de estudio, la educación inclusiva y la de adultos. Y además tenemos otra atribución que no se deriva de la Constitución, pero en nuestro programa institucional se agregó, que es elaborar materiales prototipo para la mejora continua de la educación. Entonces, bueno, ante tantos objetos, porque la verdad era un mundo, bueno, de los lineamientos también nos tocó algo así como elaborar lineamientos para la mejora del desempeño escolar y los resultados de aprendizaje. Que eso desde que iniciamos fue como un choque cognitivo, ¿no? Porque decíamos como que esto no checa con esta nueva perspectiva que se está tratando de impulsar. Hablar de desempeño escolar y de resultados educativos nos remite a un modelo que se está intentando superar, ¿no? Un modelo más de orden técnico racional, lo cual no lo descalifico ni mucho menos, pero sí rompe con esta nueva perspectiva. Pero bueno, así estaba la ley y a la ley no le podemos dar la vuelta. Entonces, ¿cómo hacer con tantas cosas que teníamos nosotros que abordar? Lo que hicimos fue ir generando un modelo, un marco de referencia que se articulara precisamente alrededor de la mejora de las escuelas. Todos esos cosas que teníamos que hacer, esos planteamientos que teníamos que desarrollar, decidimos articularlos alrededor de las escuelas. Entonces fuimos desarrollando un marco sobre mejora de las escuelas, que es lo que en realidad les voy a presentar. Entonces, en Mejor Edu fuimos construyendo una perspectiva en la que consideramos a las escuelas como espacios heterogéneos o inacabados, donde se desarrollan procesos educativos institucionalizados vinculados con la vida cotidiana de las comunidades que las albergan y además sujetas a múltiples influencias. Aquí mucho está también la influencia de toda la línea de investigación educativa desde la línea sociocultural del DIE, y entendemos que entonces estos espacios transitan cotidianamente entre la permanencia y el cambio, entre prescripciones institucionales y las decisiones que ciertos márgenes de autonomía permiten a sus actores. Una conceptualización construida a lo largo de estos 5 años. Vamos a la siguiente, por favor. Pero bueno, antes de avanzar es importante destacar que el asunto de la mejora de las escuelas y de poner en el centro de la mejora de las escuelas no es nuevo. O sea, no venimos a inventar tampoco el hilo negro. Es un asunto que se viene discutiendo desde hace tiempo. Por ejemplo, en la década de los 60 hubo un movimiento sobre la eficacia escolar, donde se planteaba que la escuela debe ser el centro del cambio educativo. Ya desde ahí se planteaba, y entonces, bueno, ahí se generaron propuestas en donde se hacían propuestas de mejora externas desde fuera de las escuelas. Se decía cómo la escuela, qué tenía que hacer la escuela para mejorar, se llevaban a las escuelas y las escuelas tenían que hacerlo para mejorar. Evidentemente esto no resultó, porque sabemos que toda propuesta de cambio que viene de fuera, pues
puede llegar y mover algunas cosas, pero no va a implicar cambios sustanciales. En la década de los 90 se planteó también la mejora desde las escuelas con el programa de escuelas de calidad, que también tuvo avances importantes, pero aquí la apuesta fue también promover el cambio desde la propia escuela. Aquí lo que sucedió es que las escuelas que tenían las mejores condiciones, pues eran los que lograban acceder a ese tipo de beneficios del programa, pero las escuelas que estaban en peores condiciones, pues, ¿qué pasaba con ellas? Aunque hubo algunas experiencias importantes. Bueno, la reforma del currículo de 2017 también promovió la estrategia de la escuela al centro para fortalecer la autonomía de la gestión escolar. Esta propuesta no tuvo mucho tiempo para implementarse y desarrollarse, puesto que vino el cambio de gobierno con la llegada de la izquierda y bueno, se promueve una nueva reforma constitucional en donde algunas cosas que se plantean es que el criterio que orientará la educación será de excelencia y estará orientada hacia el fortalecimiento de los lazos entre la escuela y la comunidad. Ahí son las cosas que empezamos a ver sobre la escuela, también que será equitativo y que en las escuelas de educación básica de alta marginación se impulsarán acciones que mejoren las condiciones de vida del estudiantado. O sea, vemos aquí un interés muy fuerte por las poblaciones que han estado marginadas, que han estado vulneradas en sus derechos fundamentales. En la Ley General de Educación vemos también algunos elementos que nos refieren a la importancia de la escuela. Por ejemplo, se dice que el Estado, a través de la nueva escuela mexicana, o sea, la nueva escuela mexicana como un medio para impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela. O sea, aquí estamos viendo cómo la asignación de una función pues de otro nivel, ¿no? A la escuela, transformar socialmente desde la escuela. Y esto responde, creo yo, a todo el contexto que estamos viviendo, ¿no? Pues de conflictividad social, la delincuencia organizada, el aumento de la drogadicción, etcétera. Entonces, respondiendo a todas estas problemáticas, se apunta a la escuela como el espacio desde el cual se pueden impulsar estas transformaciones. También se plantea desde ahí que la escuela es visto como un centro de aprendizaje comunitario en la que se construyen conocimientos y convergen saberes. Este es un elemento que también se retoma más tarde para la transformación curricular. Se plantea también que las autoridades atenderán de manera prioritaria a las escuelas que tengan mayor posibilidad de rezago. Nuevamente este interés en aquellas escuelas que están en las peores condiciones. El Comité Escolar de Administración Participativa tendrá como objetivo la dignificación de los planteles educativos y recibirá propuesto anual. Esta parte de la dignificación también es muy importante, la retomamos más adelante. El Comité de Planeación y Evaluación formulará un programa de mejora continua que contemple de manera integral infraestructura, equipamiento, avance de planes y programas, formación y prácticas docentes, carga administrativa, aprovechamiento académico, entre otros. Entonces, bueno, todos estos son elementos que vamos a ir retomando para hacer este planteamiento, este esquema de mejora de las escuelas. Vamos a ver. Y bueno, aquí de manera sucinta, de qué lado están estas atribuciones que recaen en Mejoredo y particularmente en el área que coordino, que son las sugerencias de educación inicial, de adultos, inclusiva, y a planes y programas de estudio de educación básica y de media superior. Lineamientos para la mejora de las escuelas, del desempeño escolar, para la mejora de los resultados de aprendizaje y la innovación en tecnologías y materiales educativos. Y finalmente, la elaboración de materiales prototipo, que cuando iniciábamos nos preguntábamos, bueno, ¿qué vamos a entender como material prototipo, ¿no? Es algo interesante, luego les voy a mostrar algunos de los materiales que hemos generado.
Entonces, bueno, desde estas atribuciones fuimos construyendo esta perspectiva integral de mejora de las escuelas, reconociendo la función mediadora de la escuela para el desarrollo, el aprendizaje, la formación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Y lo que identificamos fue que era necesario, más que centrarnos, por ejemplo, en este tema del desempeño escolar y los resultados de aprendizaje, cuando uno empieza a revisar la bibliografía que habla al respecto, generalmente o la tendencia es a colocar sobre el niño o la niña la responsabilidad por esos resultados. O sea, el desempeño escolar es del alumno, el resultado de aprendizaje es del alumno o la alumna. Entonces, nosotros nos distanciamos de estas posturas y planteamos que si íbamos a hablar de desempeño escolar, lo íbamos a colocar en las escuelas, el desempeño de la escuela, el funcionamiento de la escuela que permite o posibilita un cierto tipo de educación, ¿no? Y que los resultados de aprendizaje, si bien, bueno, no desconocemos el papel del individuo, pero también tenía que ver con esas condiciones y esos procesos que se desarrollan en las escuelas y que posibilitan un cierto tipo de educación. Nosotros planteamos que ese tipo de educación al que queremos transitar o avanzar es lo que en Mejor Edu se ha planteado como una buena educación con justicia social para todas y para todos. Es un planteamiento que, bueno, está desarrollado en el documento rector de Mejor Edu. No voy a abundar ahorita en esto, pero ahí está planteado a qué nos referimos con buena educación, a qué nos referimos que sea con justicia social y que sea para todas y todos. Entonces, bueno, reconocemos que la mejora de las escuelas, entonces implica atender o hace necesario fortalecer las condiciones en las que las escuelas trabajan y los procesos que ahí se desarrollan, y que esto implica la participación de los diferentes actores e instancias del sistema educativo nacional. Claro, cada quien desde el nivel de responsabilidad que le toca, ¿no? Para avanzar de manera gradual, tampoco pensamos que la mejora se pueda dar de la noche a la mañana, sino es un avance gradual hacia esta buena educación con justicia social. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son esas condiciones y esos procesos necesarios de fortalecer en las escuelas? Desde lo que construimos, planteamos estos siete elementos como condiciones y procesos. Primero, espacios escolares dignos. ¿Qué implica tener espacios escolares dignos? Que haya servicios básicos como agua, electricidad, que haya un salón de clase. Claro, que haya espacios, bueno, que haya servicios básicos, ¿no? Que haya un espacio donde trabajar y tenga los servicios básicos. ¿Algún otro? La infraestructura adecuada podría ser. Infraestructura adecuada, exacto. Aunque bueno, ahí mucho planteábamos, sí, una infraestructura adecuada, pero ¿cuál es una infraestructura adecuada? Pues sí quisiéramos que todos tuvieran edificios con salones amplios, ventilados, etcétera. Esto no siempre es posible, pero esa sería una aspiración. ¿Qué otra cosa aparte de los espacios? Seguridad emocional. Seguridad emocional, seguridad física incluso, ¿no? O sea, una escuela donde el niño, la niña, el adolescente se sienta seguro, ¿no? Eso es fundamental. Sabemos que desafortunadamente en varias regiones del país donde hay alto índice de criminalidad y demás, o en entornos donde en las familias hay cierto tipo de violencia, los niños donde el lugar donde más seguros se sienten es en la escuela. ¿Algún otro elemento? Es un ambiente propicio y limpio para concentrarse, relajarse, no sentirse como si estuviera en una prisión. Exactamente, también un espacio limpio, ¿no? O sea, bueno, es todo este tema de la dignidad, ¿no? Uno de los principios de la nueva escuela mexicana es precisamente el respeto irrestricto a la dignidad humana. Y un espacio no puede ser digno si no hay, como decía, a lo mejor un sanitario digno,
¿no? O donde se siente el niño o la niña insegura, ¿no? Donde está sucio, ¿no? O donde las relaciones humanas son violentas o me agreden o me minimizan o me inferiorizan, me discriminan, etcétera. O sea, todo eso incluye espacio digno, aunque una parte fundamental, por supuesto, son las condiciones materiales. Bueno, otro elemento es un currículo justo, integrado. Aquí sí ya mucho respondiendo a lo que estaba planteando la ANEM, pero sí nos interesaba mucho resaltar el tema de la justicia curricular, ¿no? ¿Qué implicaría un currículo que esté orientado hacia el logro de una justicia curricular? ¿Alguien que pudiera ayudarnos? Esté adaptado a los niños de educación especial, por ejemplo, ¿no? En este caso, USAER, que es los chicos de USAER, que ese currículo sea adaptado a los aprendizajes, lo pudieran lograr. Adaptado. Ok, nos quedamos un poquito con este concepto de adaptado. ¿Alguien más? Sea coherente a las competencias y a los, ¿cómo decirlo? Como que esté Coherente a las competencias. sí, o sea, como que haya se pueda medir un avance que no sea muy limitado, que sea como que vaya Graduado. Ok, bueno, el tema del currículum es complejo, como siempre. Primero entendemos que el currículum es un espacio de disputa. Su definición es también un asunto no solamente académico o técnico, es también político. Implica pensar en cuál es el proyecto de nación al que aspiramos como mexicanas y como mexicanos, y a partir de ahí, cuál es el tipo de persona y de sociedad que queremos, ¿no? A partir de ahí definimos un currículum. Pero bueno, en el análisis que hicimos de Mejor Edu, sí identificamos lo que muchos otros identifican, un currículum monoepistémico, un currículum graduado, lineal, un currículum homogéneo, ¿no? Donde entonces hay el conocimiento científico y no tiene que ver con que se desconozca el conocimiento científico. Tiene que ver con el reconocimiento de otras formas de construir o de acceder al conocimiento. Está el conocimiento que se ha generado, por ejemplo, por nuestros pueblos indígenas históricamente, que ha sido minimizado, nulificado, hecho a un lado, ¿no? Entonces, justicia curricular implica, este es uno de los sentidos, poder reconocer que hay distintas formas de conocimiento, distintas formas de saber, y que entonces esos saberes tienen que estar considerados en la propuesta que se plantea desde el currículum. Ese es uno de sus elementos. Ahorita vamos a ver algunos otros. Después, bueno, está también para que las escuelas, dijéramos, puedan avanzar hacia este tipo de educación, necesitamos personal con formación específica, una formación que los prepare para el tipo educativo que va a estar prestando sus servicios, para la modalidad que va a atender, para el tipo de para el nivel, el tipo de contexto en el que trabaja, etcétera. Son algunos elementos. Yo en este no me voy a meter mucho, dado que hay todo un área en Mejor Edu que ha trabajado este tema. Voy a mencionar alguna cosa más adelante como para tener más referencias. También necesitamos que en las escuelas se desarrollen formas de organización y funcionamiento escolar que favorezcan o pongan en el centro el trabajo pedagógico. Sabemos que el trabajo administrativo es muy importante. Si lo administrativo no funciona, nada va a funcionar. No es como aquí en la universidad, si la parte administrativa, operativa no funciona, pues no vamos a poder trabajar. Pero implica que todo ese trabajo esté pensado para servir a estos fines pedagógicos. También necesitamos materiales educativos
que estén disponibles, o sea, que lleguen a las escuelas, empezando por los libros de texto gratuito, pero también que sean pertinentes a las necesidades y características de ese contexto escolar. Necesitamos también que se desarrollen prácticas escolares inclusivas e interculturales, que tiene que ver con lo que el compañero decía. Si tenemos chicos o chicas con discapacidad, pues poder considerar en el trabajo que desarrolla la escuela también a estos chicos y estas chicas, pero no solo, ¿no? Sino una educación que sea respetuosa de las diferencias, que considere esa diversidad que conforma cada grupo escolar, pero también que mire las desigualdades, ¿no? Y creo que una tarea muy importante es cómo desde la escuela, digo, no vamos a poder revertir desigualdades económicas y demás, pero que en las escuelas esas desigualdades no se profundicen, al contrario, que no sea un factor para que las chicas y los chicos no puedan acceder a una formación que les permita acceder a otros derechos que son fundamentales. Y necesitamos desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje que favorezcan la formación integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y además que tenga este sentido humano que plantea la nueva escuela mexicana. Vamos a la siguiente. Voy a comentar a partir de estos factores cómo lo hemos ido trabajando desde Mejor Edu. Bueno, aquí esto ya lo comenté un poquito. Nos referimos a los espacios escolares dignos, tanto al aspecto físico de estos espacios, los inmuebles, servicios que sean suficientes y adecuados, que permitan la construcción de encuentros, diálogos y vínculos comunitarios para enriquecer los procesos pedagógicos y esta formación integral. O sea, va más allá del aspecto material, aunque esa parte es muy importante. Se incluyen medidas de seguridad para su funcionamiento como parte de este derecho a una educación en condiciones de dignidad y al pleno desarrollo de las comunidades en donde se inscriben. Bueno, desde la Secretaría de Educación Pública, lo que se ha impulsado para favorecer estos espacios son el programa La Escuela es Nuestro. Esto voy a ir haciendo referencias a lo que ha hecho la SEP, solo como eso, como una referencia, no voy a profundizar mucho. En Mejor Edu, bueno, en julio creo que fue, ya no recuerdo exactamente, emitimos unos lineamientos generales para la mejora integral de las escuelas de educación básica y otros para media superior. Ahí en esos lineamientos lo que estamos compartiendo son algunas orientaciones, así lo vemos nosotros. Se supone que los lineamientos son obligatorios. Están dirigidos a la autoridad federal, a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades de las entidades federativas. Son las autoridades quienes tienen la obligación de atender estos lineamientos. Entonces, lo que nosotros planteamos ahí son como una serie de orientaciones hacia dónde tendríamos que ir haciendo para avanzar hacia esta mejora de las escuelas. Y bueno, pues los lineamientos están organizados a partir de estos 7 aspectos que ya comenté. En cuanto a este primer aspecto, entonces, en estos lineamientos se enfatiza el fortalecimiento gradual y progresivo de la disponibilidad de espacios escolares para que sean dignos, seguros e inclusivos, y promueve que estos espacios sean aprovechados en la promoción de la autonomía, la participación, la inclusión de todas y todos los estudiantes. Avanzamos, por favor. En cuanto a las formas de organización y funcionamiento escolar, que decíamos tienen que poner en el centro el trabajo pedagógico. Bueno, consideramos esto como elementos estructurales y de interrelación que engloban las normas, los procesos administrativos, los tiempos, los espacios, las formas de trabajo y participación de los diferentes actores educativos en las escuelas para lograr las finalidades educativas. Esto es muy importante porque nosotros creemos que nos decían, bueno, pues estos lineamientos tendrían que ir a las escuelas. Decíamos, no, bueno, para empezar, la ley no nos dice que tengamos que normar la escuela. Quien norma la escuela es la Secretaría de Educación Pública. Lo que nosotros queremos decirle a la autoridad es que tiene que revisar sus normativas,
sus reglamentos, sus guías de operación y revisar si en esos reglamentos, normativas y demás, qué tipo de gestión se está impulsando. Por ejemplo, cuando se norma el tiempo escolar. Ah, no, los niños todos a tal edad tienen que lograr estos aprendizajes. Y si no los logran, entonces los reprobamos, ¿no? O decimos que el niño tiene problemas de aprendizaje, o decimos que, en fin, hacemos una serie de juicios y decisiones a partir de las reglas y los estándares que se ponen para el trabajo escolar, ¿no? O cuando, por ejemplo, están las famosas normas de convivencia, también habría que ver si esas normas de convivencia realmente permiten o respetan la dignidad de las niñas, los niños, los adolescentes. Entonces, por eso esta parte es muy importante. Cómo se organiza la escuela es fundamental para poder abrir oportunidades para que niñas y niños se desarrollen de manera pertinente. Entonces, bueno, desde la SEP, pues, hay orientaciones para elaborar el programa escolar de mejora continua. Se emiten lineamientos para elaborar este plan de mejora continua, está la guía operativa, lineamientos para la operación y funcionamiento del CTE. Y bueno, en Mejor Edu, desde los lineamientos, planteamos la necesidad de favorecer una organización escolar democrática, colegiada y colaborativa que facilite el acceso, la permanencia, el aprendizaje, la participación y la conclusión de las trayectorias educativas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Para educación media superior, pues algo que se propone de manera muy específica es armonizar toda la normatividad con lo que se está planteando en el marco curricular común y en el programa Aula, Escuela y Comunidad. Son algunas de las cosas que planteamos. Al final les voy a compartir el link para si quieren darle una revisada de manera más específica. Avanzamos a la siguiente, por favor, Juan. En cuanto a las prácticas escolares inclusivas e interculturales, que entendemos como el conjunto de acciones, visiones o miradas, relaciones que se construyen como parte de la vida cotidiana de las escuelas y que se caracterizan por el reconocimiento, el diálogo y el respeto de las diferencias de todo tipo. Además, ahorita estamos elaborando las sugerencias para la mejora de la educación inclusiva, algo que es muy complejo porque permea todo, hasta cómo construyo los espacios, ¿no? Cómo es la gestión escolar. Educación inclusiva debe permear todo, ¿no? Pero además, desde esta visión, planteamos que no solamente se trata de mirar y atender la diversidad, sino de mirar y reconocer las desigualdades, ¿no? Porque si no, ahí corremos el riesgo de ocultar las desigualdades que son estructurales, que obedecen a factores económicos, de relaciones de poder y demás, las podemos invisibilizar desde el discurso de las diversidades. Entonces, desde este reconocimiento de las desigualdades, cómo desde la escuela podemos, para empezar a reflexionar sobre esta situación, ¿no? De reconocer, por ejemplo, el clasismo, el racismo que impregna mucho las relaciones que se dan, no solamente en las escuelas, es un reflejo de la sociedad más amplia. Entonces, estas sugerencias, bueno, están ahorita en proceso de elaboración. Y aquí es muy importante, inclusión no solo refiere al tema de la discapacidad, ¿no? La educación inclusiva y la interculturalidad apuntan hacia la construcción de formas distintas de relacionarse, relaciones más simétricas, respetuosas de las diferencias. No se trata de atender al niño con discapacidad, aunque lo incluye, sino que es una perspectiva mucho más amplia, ¿no? Y bueno, que este elemento es considerado desde el plan de estudios a través de los ejes articuladores, el de interculturalidad crítica y el de inclusión. Y en el marco curricular común de educación media superior también se considera, aunque desde mi punto de vista le falta un poquito fortalecer y trabajar más este aspecto,
Y bueno, están documentos como los lineamientos para el protocolo de erradicación del acoso escolar en educación básica. Son algunas de las cosas que la SEP ha hecho. Estaba la estrategia nacional de educación inclusiva, está planteada en el currículo, sin embargo no se ha publicado de manera oficial. Y es un tema complicado precisamente porque hay que romper esta asociación de la educación inclusiva con el tema de educación especial. Y bueno, ahí hay todo un tema. En Mejor Edu, este aspecto se contempla en los lineamientos que ya he mencionado, pero también hemos desarrollado un material educativo para favorecer la participación de personas con discapacidad y estamos desarrollando otro para favorecer el trabajo con la diversidad sexogenérica. También es todo un tema. Bueno, desde los lineamientos entonces se promueve el reconocimiento de la diversidad de formas y tiempos de construir conocimientos, saberes y aprendizajes como compromiso colectivo y un derecho para todas y todos. Esto es importante porque entonces implica pensar en que romper con esta mirada del aprendizaje graduado de acuerdo a la edad, tiene que cursar estos grados, va a aprender de esta manera y los exámenes nos dan cuenta de si logró o no lo logró. Desde esta mirada lo que se plantea es que hay que reconocer que hay distintas formas de conocer, distintos tiempos también, distintas formas de aproximarse al conocimiento y que tenemos que ir reconociendo y trabajando esas diferencias. También se propone que los reglamentos escolares y los acuerdos de convivencia se elaboren mediante un proceso abierto y participativo para que convoque a la comunidad escolar, ¿no? Porque pues sí están los marcos de convivencia que son puestos desde afuera hacia la escuela, lo que creemos que es importante en un proceso participativo involucrar a la comunidad en la construcción de esos acuerdos. Y esto, bueno, pues no es nuevo, ya se han generado experiencias en este sentido. Avanzamos al siguiente, por favor. En cuanto al currículo justo integrado, ahí ponemos una pequeña referencia a lo que entendemos por este currículo, sobre todo lo que decía al principio. Sabemos que el currículo responde a un proyecto político de nación y de tipo de persona y de sociedad que queremos formar, y es un espacio de disputa, ¿no? Y desde que salió esta propuesta curricular, pues hemos visto todo lo que ha desencadenado, y pues porque efectivamente es un asunto político, también no es solo un asunto técnico-pedagógico. Y bueno, consideramos que este currículo debe apuntar hacia esta formación integral y con sentido humano, y que considera la diversidad de características, de condiciones de vida, contextos socioculturales, estas diferentes formas de ser, de estar, de pertenecer, de conocer y de relacionarse en y con el mundo. Desde el plan de estudio, pues sabemos que se ha impulsado todo un proceso de transformación curricular en básica y en media superior. También fue un proceso de construcción sujeto a muchas tensiones. De hecho, pues considero que todavía hay muchas cosas que trabajar en esta propuesta curricular para mejorarla, y hay resabios también de lo que se quiere o de lo que se quiere superar. Todavía encontramos elementos que pues sí no son tan congruentes, pero bueno, creo que el proceso de transformación está avanzando, y pues ya tendremos que pensar desde el lugar que cada uno tenemos qué postura hemos tomado y cómo vamos a abonar hacia este proceso de transformación. Bueno, desde Mejor Edu hemos hecho una serie de sugerencias para la mejora del currículum, tanto en educación inicial, que sabemos que es un nivel de reciente obligatoriedad. Fue muy complejo porque de educación inicial hay poca investigación, por ejemplo, hay poca. Sí hay, y es muy buena, pero ahí es un campo que falta como atender más en el caso de la investigación, ¿no? Hicimos sugerencias para la mejora de planes y programas de educación básica,
del marco curricular de media superior para el tema de educación indígena y una serie de recomendaciones a la primera propuesta que salió de este nuevo plan de estudios. Algunas de esas recomendaciones fueron retomadas, sobre todo para la elaboración. Ya ven que salieron los programas sintéticos, una primera propuesta. Después se estuvo discutiendo, compartiendo. Ahí hicimos recomendaciones y varias de ellas fueron retomadas en los nuevos programas sintéticos. Y bueno, también varios equipos de la comisión, no solamente de la unidad que coordino, sino de las otras dos, hicimos un seguimiento a la implementación del plan de estudios, cuando estaba todavía en una fase inicial. Fue muy interesante lo que ocurrió, pero bueno, ese documento desafortunadamente aún no se ha publicado. Espero que en algún momento se publique. Entonces, bueno, lo que se promueve es una formación integral, crítica y humanista de las y los estudiantes a partir del desarrollo del currículo, ¿no? Y bueno, un currículum, como que ya lo dije, que reconozca estos múltiples procesos de construcción de conocimiento. Y algo muy importante, antes de que saliera la nueva propuesta curricular, que ya es oficial, nosotros habíamos emitido unas sugerencias basados en el análisis de los planes y programas previos, el 2011, el 2017, y nos fuimos incluso hasta el currículo de los 90. A partir de ahí hicimos un análisis crítico e hicimos una serie de sugerencias. Algo interesante fue que muchos de los planteamientos que hicimos, cuando aparece la nueva propuesta, son muy coincidentes, ¿no? Eso es algo interesante. Y una de las cosas que planteábamos es que si bien creíamos importante esta base común a nivel nacional, sí tenía que abrirse márgenes para desarrollos particulares. Es decir, sí tener esta base de aspiraciones, de finalidades para todo el país, pero que en cada región o incluso en cada escuela pudiera haber este espacio para hacer un desarrollo curricular que respondiera a las necesidades y características de esa región en particular, ¿no? Entonces fue algo que en el plan de estudios aparece como la base común, programas sintéticos, y luego en la elaboración del programa analítico se deja un margen para incorporar conocimientos o saberes locales, pero también para la contextualización de los contenidos nacionales. Quizá, creo yo, falta, ahí creo que la investigación nos puede ayudar mucho, falta abrir más ese margen, ¿no? Es algo que habría que discutirse más adelante. Avanzamos a la siguiente, por favor. También comentábamos que es necesario que en las escuelas haya personal docente con formación específica de acuerdo al tipo, nivel, servicio, modalidad educativa y de acuerdo a la función que se realice, ya sea como docente, directivo, asesor técnico, figura de supervisión, entre otros, ¿no? Y que para que se desarrolle una enseñanza que sea pertinente de acuerdo al contexto en el que se ubique la escuela y que responda a las necesidades particulares de cada contexto. Desde la SEP sabemos que está el sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Desde Mejor Edu, bueno, pues ustedes saben bien, de aquí de la universidad han participado mucho con la unidad de vinculación, que en Mejor Edu trabaja toda la parte de formación continua. Justo ahora se está desarrollando un diplomado, ¿no? Dirigido por Graciela Cordero, y bueno, desde esa unidad se han elaborado un plan de formación continua de mediano plazo, programas, intervenciones, dispositivos, etcétera. Yo no voy a abordar mucho esto, pero bueno, están todos esos referentes, ¿no? Desde los lineamientos lo que planteamos es que es necesario ofrecer herramientas, espacios para fortalecer la formación continua de los docentes y promover
esta formación para atender la diversidad, ¿no? Solo diré eso. Vamos a ver. También es necesario desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje que favorezcan la formación integral y con sentido humano de las y los estudiantes. Entonces, bueno, son los procesos fundamentales, ¿no?, que se desarrollan en las escuelas, orientadas a desarrollar pues todas las capacidades del estudiantado, así como la apropiación de conocimientos, habilidades, etcétera, que son indispensables para una ciudadanía participativa y responsable. Este es un tema de una de las tesis que mañana vamos a comentar, por eso lo resaltamos, favoreciendo trayectorias en lo posible continuas, relevantes y trascendentes, considerando la diversidad. Entonces, bueno, la SEP, pues, con sus planes y programas, ¿no?, en los diferentes niveles, y desde Mejor Edu está por un lado los lineamientos y por otro lado todo este modelo de evaluación diagnóstica, formativa, integral de los aprendizajes. De hecho, la semana anterior se acaba de iniciar un proceso nuevo de evaluación donde la evaluación se plantea a partir de ejercicios integradores del aprendizaje, tratando de responder a esta nueva propuesta curricular, ¿no?, de la SEP. Entonces, bueno, pues ya ahí hay otro objeto de estudio para quienes anden buscando todavía que van a estudiar. Es interesante, ¿no? Y bueno, desde los lineamientos de mejora de las escuelas, bueno, se apunta hacia esta formación integral, tomando en cuenta los contextos de vida comunitaria, local y global, y bueno, favorecer la perspectiva del estudiantado como sujetos o como agentes también educativos, como sujetos de derecho, con posibilidades, con capacidades para participar de manera activa, tomar decisiones, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a la siguiente. Y finalmente, como decía, es necesario que en las escuelas estén disponibles materiales educativos que sean pertinentes, que estén disponibles a tiempo en la medida de lo posible, empezando por los libros de texto gratuito, pero otros materiales que sean necesarios y que sean acordes a las características, como libros en las diferentes lenguas indígenas, por ejemplo, ¿no? En fin. Entonces, bueno, estos materiales tienen que estar orientados a favorecer la enseñanza y el aprendizaje en las escuelas, ¿no? Bueno, también al respecto fue hace 2 años que emitimos unos lineamientos para la mejora de los materiales educativos. Entonces, en esos lineamientos, pues, de alguna manera transmitimos o compartimos una perspectiva de cómo deben ser esos materiales, ¿no? Que incluye desde cómo están diseñados, qué tipo de representaciones incluyen, si esas representaciones pues consideran la diversidad de lo que somos las y los mexicanos, que tengan un sentido pedagógico claro, en fin, hay toda una perspectiva ahí que también la pueden encontrar en uno de nuestros sitios de la página institucional. Tenemos un repositorio de materiales, ahorita les voy a compartir otros materiales que hemos ido elaborando y publicando, pero aquí la cuestión es, cuando hablábamos de materiales prototipo, fue mucha estar reflexionando y pensar qué vamos a entender por material prototipo. Y decíamos, bueno, vamos a través de los materiales que saquemos como a compartir nuestra perspectiva de cuáles son las características que deberían de tener los materiales educativos para que sean relevantes y pertinentes y que estos puedan de alguna manera ejemplificar ciertos atributos que deben de tener estos materiales, ¿no? Entonces, voy a darles algunas referencias sobre algunos de los que hemos publicado. Entonces, bueno, pues la SEP, indudablemente una de las políticas desde finales de los 50 que ha sido fundamental y ha sido como característica del sistema educativo nacional son los libros de texto gratuito, ¿no? Que también entraron en un proceso de transformación. También ahí hay mucha polémica, mucho debate, interesante, por cierto, ¿no?
Y ahí hay otro objeto de estudio, muy interesante, ¿no? También están los libros de texto gratuito para telebachillerato. Estos no se han renovado, es un pendiente que tiene la Secretaría de Educación Pública. Y desde Mejor Edu, para apoyar el proceso de elaboración de los programas analíticos, empezamos a publicar una serie de fascículos. En esta serie la llamamos Aprendamos en Comunidad. Y bueno, fuimos haciendo nuestra propia traducción, interpretación del programa, del plan de estudios 2022, y quisimos apoyar a las comunidades escolares a comprender esos planteamientos y aportar algunos elementos para acompañar, para apoyar la elaboración de esos programas sintéticos. Entonces, en total publicamos 10 fascículos, ¿no? Los primeros 6 abordando elementos específicos, por ejemplo, qué entendemos por el codiseño, la contextualización, los ejes articuladores, los campos formativos, qué significa esto de poner al centro o este vínculo con la comunidad, en fin. Y los últimos 4, cada uno ya tratando de aterrizar en el plano didáctico todos esos planteamientos. Entonces publicamos uno para preescolar, para primaria, para secundaria, y al final decidimos también compartir algo para educación inicial, que también sobre los fascículos pudimos dialogar con equipos de educación inicial, incluso de estancias del ISSSTE, ¿no? Fueron experiencias muy, muy interesantes que nos permitieron ofrecer un último fascículo sobre educación inicial. Y bueno, y en los lineamientos bueno, y también emitimos, como ya les había dicho, lineamientos para orientar la innovación de materiales para básica y media superior, ¿no? Entonces, bueno, vamos al siguiente, por favor. Finalmente quiero comentar cuáles son los desafíos que advertimos para avanzar en la mejora de las escuelas. Nosotros todavía, hasta que no pase otra cosa, nosotros seguimos pensando en que vamos a continuar y todo puede pasar y puede cambiar. Y bueno, esperemos que bueno, entonces, ¿qué desafíos identificamos? Uno, pues reforzar la interlocución de Mejor Edu con las autoridades educativas federal y local, que esa interlocución, sobre todo con las autoridades locales, ha sido muy intensa y la verdad muy interesante. Revisar la normatividad vigente en congruencia con los fines y criterios de la nueva escuela mexicana. Identificamos que en la ley educativa todavía, o sea, hay esta mezcla, ¿no? De lo que se quiere, hacia dónde se quiere avanzar, hacia una nueva perspectiva, pero todavía hay elementos que vienen de otra perspectiva con la cual se está discutiendo, se está contraponiendo, ¿no? Entonces, creemos que hay que mejorar la ley, ¿no? Dar seguimiento a la concreción de la transformación curricular en básica y media superior, y en específico a los objetivos de la educación inicial y educación para adultos. También estamos en este momento elaborando sugerencias para la mejora de la educación de adultos. No sé si aquí hay alguien que esté trabajando esto, pero es un tema interesantísimo porque al menos de lo que han revisado los equipos, ahí se muestra todo aquello que no se hizo o cómo toda la historia de rezago escolar, de rechazo, de exclusión, de expulsión de personas, ¿no? De compañeras y compañeros que no concluyeron sus trayectorias, que fueron expulsados del sistema educativo de manera temprana y entonces llegan algunos, y al menos llegan a una opción de educación para adultos. Creo que eso es muy bueno, pero ahí nos permite ver todos los procesos que se ocurren
antes para que quedaran fuera del sistema educativo. Entonces, muy, muy interesante y está en proceso de elaboración. Entonces, bueno, también, bueno, nos plantearíamos emitir lineamientos específicos que aborden de manera ya más profunda estas condiciones que se tienen que fortalecer en las escuelas, estos procesos que hay que trabajar. Continuar con el desarrollo de materiales prototipo. Tenemos un repositorio de materiales. Cuando estuvimos en la pandemia y que todo el mundo se tuvo que ir a trabajar a sus casas, algo que sucedió, bueno, de por sí los maestros, las maestras lo que hacen es buscar muchos materiales en internet. Son ávidos buscadores de materiales y se entiende porque tienen necesidad que si no está cubierta, pues ellos buscan, ¿no? Y entonces, y en la pandemia, pues esto se agudizó, ¿no? Y lo que hicimos en Mejor Edu fue buscar esos materiales, revisarlos, analizarlos, hacer como una especie de curaduría y colocar en un repositorio aquellos materiales que consideramos que cumplen con los criterios mínimos que fijamos desde nuestro modelo. ¿Sí? Entonces, en ese repositorio, maestras y maestros tienen la garantía de que los materiales que encuentren ahí van a cumplir con ciertos criterios mínimos para decir que son apropiados, ¿no? Entonces, bueno, y apoyar a las potencialidades que tienen figuras como las de supervisión, acompañamiento y asesoría. Eso es muy importante. Avanzamos, por favor. Bueno, aquí están, les voy a dejar la presentación, las ligas a estos lineamientos para la mejora de las escuelas en básica, en media superior, todas las sugerencias que hemos publicado. Lo interesante de esto es que están los marcos conceptuales, el posicionamiento que hemos construido respecto a planes y programas de estudio, respecto a las escuelas. Eso es, bueno, sobre todo en las sugerencias. Los lineamientos tienen un formato muy limitado porque hay que poner el ordenamiento, por así decir, los artículos y no hay más. Los documentos de sugerencia nos dan más margen porque ahí sí ponemos el fundamento, cómo estamos conceptualizando y luego la orientación, pero luego incluso nos atrevemos a decir cómo. Sí, bueno, se recomienda esto, pero cómo. Entonces, bueno, pueden ser útiles para los trabajos que estén desarrollando. Sigue, por favor. Aquí están los fascículos de los que les hablaba, que son aquellos de allá. Publicamos un material de ideas clave. Este material de ideas clave está orientado a favorecer la participación de las personas con discapacidad en los entornos escolares. Nos preocupaba mucho sacar un material como por esto de reforzar la idea de que inclusión es discapacidad, no. Entonces, bueno, pero creemos que sí, las escuelas necesitan herramientas que les ayuden a decir, a ver, a mí por primera vez me llega un niño ciego, un niño sordo, etcétera. No sé cómo tratarlo, no sé qué hacer. Entonces dijimos, hay que darles algunas herramientas, algunos tips, ¿no? Por eso se llama ideas clave. Pero está planteado desde una perspectiva de inclusión amplia. Y decimos, por ejemplo, ¿cómo me voy a dirigir a un niño con discapacidad? Con capacidades diferentes, discapacitado, ¿cómo? Pero también cómo me voy a dirigir en general a la gente. Me voy a dirigir a las personas, si es posible, por su nombre, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo me voy a dirigir o cómo voy a apoyar a alguien que lo necesite? Pues me tengo que preguntar. O sea, son cosas así que parecen tan obvias, pero que no lo son. Y este material además tiene una serie de ligas a recursos para apoyar el trabajo cuando tenemos alguna situación de una persona con alguna condición específica. Y también publicamos una serie de videos, son cápsulas muy pequeñitas, donde vamos compartiendo algunos elementos de lo que consideramos son escuelas inclusivas. La primera es un video que habla en general de que la escuela es un lugar para todas y todos. El segundo tiene que ver con esto de los espacios accesibles para todas y todos.
El siguiente tiene que ver con el fomentar la participación igual de todo mundo. El otro es sobre las familias, el papel de las familias, y el último, otras formas de hacer escuela. Entonces son cápsulas muy chiquitas que se pueden usar para trabajar en las escuelas, con estudiantes, con padres de familia. Si avanzamos a la siguiente, me voy a permitir ponerles el primero que dura un poquito. Entonces, si me ayudan, a ver si se escucha. Todas las personas que convivimos en la escuela somos diferentes, desde nuestras características físicas hasta nuestras formas de sentir, pensar y actuar. Valorar esta diversidad que nos rodea y de la que formamos parte nos enriquece como personas y nos ayuda a avanzar hacia sociedades más justas e inclusivas. Los espacios educativos deben ser lugares abiertos para todas y todos, sin importar nuestra identidad o expresión de género, lengua, condición de salud o discapacidad, origen étnico, situación migratoria, apariencia física, religión o cualquier otro motivo. Reconocer que la diversidad enriquece los procesos escolares nos permite avanzar en hacer posible el derecho a la educación. Dar algo que ellos quieren, pues que ellos quieren prepararse y seguir estudiando en el superior. Hacer de la escuela un lugar donde todas y todos podamos aprender y convivir implica tratarnos con respeto y dignidad, llamarnos por nuestro nombre y evitar etiquetas, modificar los espacios educativos para usarlos de forma libre y segura, realizar actividades escolares sin distinción o exclusión de nadie, desarrollar una enseñanza que considere la diversidad de personas y promueva su reconocimiento y valoración, cuestionar los prejuicios y estereotipos que elaboramos sobre las y los demás, y mantener una actitud abierta y respetuosa para todas las personas. Esto requiere de la participación de toda la comunidad, personal directivo, docentes, familias y estudiantes. Una maestra me dijo de esta escuela, ya lo vivimos y miramos todo, estaba bonito para venir a aprender. Entonces, ya no sabía que iba a estudiar después de la secundaria. Construir una escuela para que todas las personas que la conforman se sientan valoradas, escuchadas y reciban las mismas oportunidades para participar y aprender. Es hacer comunidad. Gracias, Juan. Bueno, este es uno de las cápsulas. Entonces, bueno, hemos tratado de generar materiales, recursos que puedan apoyar las escuelas avanzadas. Creo que ya realizamos. Y bueno, aquí está la liga, la página de Mejoredo. Además de esto que les he mostrado, pues hay una producción de casi 500 productos entre programas de formación, investigaciones, etcétera. Entonces, bueno, están ahí a su disposición. Pues, por mi parte sería todo en este momento. Gracias. Bueno, pues ha llegado el turno de comenzar la ronda de diálogo con nuestra querida invitada, así que quien guste puede hacer preguntas, me parece que están dando algunas, para hacer preguntas impresas o a mano alzada, adelante. Así que quien guste plantear alguna reflexión o pregunta, sin problema. Ahí, No, que, para que también los invites. Ah, claro, sí, también a las personas que nos están siguiendo por redes sociales en Facebook,
Si tienen alguna pregunta o alguna reflexión, lo pueden dejar en el chat y aquí no se puede ayudar. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Alguien gusta hacer algún planteamiento? ¿Nadie? ¿Nadie de verdad? Ok, reflexión o pregunta o digamos algún planteamiento. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Carlos. Carlos, adelante. Me preguntaba si conocías una estrategia que se aplicó para superar el rezago por pandemia, que se llama Vamos Más Allá. No. Si conoces algún tipo de estrategia o otras estrategias que se hayan aplicado para mejorar pues esa situación de rezago. Que se hayan aplicado. Bueno, conozco algunas que se han probado. La estrategia mía, por ejemplo, que la cabeza del IPEVIA, pero son experiencias como independientes, no, más allá de eso, la verdad, no. Sí sé que se han aplicado algunas estrategias, pero no conozco más allá de eso. Gracias. Sí, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, ya, ¿verdad? Mi nombre es Karina y tengo una duda. En mi experiencia, las veces que me tocó dar clases a chicos con necesidades diferentes, francamente no sabía qué pensar. A veces se me hacía muy positivo y a veces no tanto, ¿no? Porque suelen andar solitos por la escuela caminando, ¿no? Entonces, quisiera saber si hay algo resultados acerca de qué ha ocurrido con esa inclusión, con esos chicos, porque francamente yo me solía sentir sin saber ni siquiera qué opinar o qué pensar al respecto, ¿no? Qué tan positivo o qué tan negativo era también por el bullying que les hacían y tal, ¿no? Y se dieron una serie de circunstancias también un poquillo agresivas, una vez una un poco chusca para mí, o sea, a mi persona, un chico, yo le daba clase de arte y era buenísimo pintando, ¿no? O sea, yo le caía bien a él, pero él solía ser un poco agresivo. Y aunque yo le caía bien, una vez me persiguió con unas tijeras, me dio un poquillo de miedo, ¿no? Gracias. Sí, es un tema muy interesante. En el área que yo coordino, otra de las tareas que tenemos es generar estadísticas e indicadores de la mejora continua. Sacamos un cuaderno temático sobre discapacidad, donde damos algunos datos de cuánta población hay con discapacidad, qué tipos de discapacidad, cuántos de estos acceden a las escuelas, en qué niveles educativos están, cuántos tienen el apoyo de USAER, que comentaba el maestro, cuántos están en CAM, etcétera. Esos son algunos indicadores que nos dan idea de cómo hemos avanzado. Creo que sí han habido avances, porque con la política de integración en los 90 abrió las escuelas regulares, entre comillas, a niños y niñas con discapacidad. Antes de ese periodo, generalmente, aunque ya habían experiencias de integración, estaban en escuelas apartadas, segregadas. Viene la política de integración, entran a las escuelas regulares, pero ocurre otra cosa, hablamos de que puede haber exclusión de la escuela, o sea, que no entren a la escuela, y puede haber exclusión en la escuela, o sea, están en la escuela, pero están excluidos. Seguramente en esta experiencia había procesos de exclusión, aunque generalmente encontramos, ¿no?, ambos polos, pero bueno, entonces no basta con que estén en las escuelas, hay que generar condiciones para que primero mirar a niñas y niños con discapacidad como cualquier otro niño, con los mismos derechos, con necesidades, ¿sí?, específicas, necesidades que todas y todos los niños tienen, pero unas que son específicas de quien presenta alguna discapacidad. Entonces, sí, este ejemplo que me está poniendo es precisamente implica de todo esto que decíamos cuando hablamos de prácticas inclusivas e interculturales, no es para incluir al niño o la niña, es para todos los demás.
está más dirigido a los demás. Estos videos un poco tratan también de compartir eso, generar un entorno, primero, donde no se rechace al niño, no se vea la diferencia como un problema. Ah, no, pues tengo un niño con discapacidad, tengo un problema. No, no es un problema, es una condición. Entender que es una condición de vida y que esa condición de vida no tiene que impedir que pueda acceder a la educación. ¿Qué hacemos a su alrededor para que pueda disfrutar de una buena educación? No es fácil, implica, pues sí, mover para empezar la forma en que miramos la discapacidad. Y después también ir rompiendo esquemas, miradas que miran, bueno, que ubican la discapacidad como si fuera algo raro, algo anormal, algo patológico, ¿no? Cuando logramos romper esa mirada, se pueden hacer muchas cosas. Y ahí ya se ha documentado casos, ¿no? Casos donde esto se ha logrado avances, o sea, no podemos hablar, ya está totalmente incluido, no. En mi caso, por ejemplo, mi tesis de maestría y de doctorado fueron sobre un solo caso de un niño ciego, ¿no? Un niño ciego que llega con un maestro de 4º grado. El maestro mismo me relata, bueno, pues cuando la mamá de este niño me viene a decir, maestro, me va a recibir a mi niño en su grupo el próximo año. Y dice, lo primero que sentí fue mucho miedo. ¿Qué voy a hacer yo con un niño ciego? ¿Cómo lo voy a trabajar con él? Dice, pero, pensé, a ver, es un niño, es como cualquier otro niño, ¿tiene derechos? Sí, señora, claro que sí. Y desde esa postura el maestro hace cosas muy interesantes con el niño, ¿no? Pensar, bueno, vamos a hacer un experimento, nada más comento rápido, un experimento donde de la botella, con que se mete con agua, que se mete y colorante que se mete a una vasija con agua caliente y luego otra fría. En algún momento, pues sí, hay que ver en el popote cómo sube el agua, hasta dónde sube el agua. ¿Cómo le harían ahí para trabajarlo con un niño que no ve? Que viera el resultado o lo que pasaba con el agua. ¿Cómo le harían? Pues tocas el popote, pero ¿cómo sabes a dónde llega el agua? Con la ayuda de un par a través de la descripción. Entonces desarrollas una habilidad en el descriptor que es el poder hacer enfáticamente cada uno de los movimientos y en el otro, y además este trabajo colaborativo en comunidad. Eso sucedió mucho en ese grupo, y en este caso el maestro lo que hizo fue poner una marquita con plastilina, fue lo que hizo. ¿A dónde llegaba? A ver, con agua fría llegó aquí, con agua caliente llegó acá, e incluso en una de los procedimientos donde se derrama el agua le pone la mano, pero bueno, el trabajo con ciencias va más allá de eso, pero bueno, lo que quiero decir es que el maestro estaba preocupado, ¿cómo le hago para que el alumno viva la experiencia que están viviendo los demás, ¿no? Y también mucho esto que comentas, ¿no? La participación de los padres, ¿no? Por ejemplo, había un niño que siempre, bueno, este niño se sentaba solo en una banca y yo veía que a veces llegaba uno de sus compañeros, a veces otra. En el momento no entendí, pero ya después con los videos y todo eso ya vi que se sentaban niñas y niños, ponía el maestro ahora vamos a hacer una copia del texto en el pizarrón. Pues obviamente el niño no lo iba a ver, entonces le llegaba algún compañero o compañera, se sentaba y lo empezaba a dictar, ¿no? Entonces, y era mucho iniciativa de las niñas y los niños, entonces ahí todo el mundo está pendiente y pensando cómo van a apoyar, cómo pueden favorecer que participen, ¿no? Que participen en todas las actividades. Entonces, vuelvo a que es generar, el enfoque de educación inclusiva va hacia los demás, no es voy a trabajar con el niño, no, es hacia todos los demás. ¿Cómo hacer para integrar, para que sea parte de? Si yo estoy platicando aquí y hay una persona ciega, pues tengo que pensar, a ver, ¿cómo le voy a hacer saber qué está pasando aquí? ¿No? Pues para empezar me presento.
soy fulana de tal, vengo vestida de tal manera, tengo estas características físicas, o sea, tratando de siempre es pensar, a ver, ¿cómo puedo hacer que participen? Entonces, nos falta mucho. Hay experiencias, hay escuelas muy buenas, que están haciendo cosas fantásticas para que niñas y niños avancen, pero también hay escuelas donde sabemos que los niños están, pero no están siendo parte de. Entonces, nos falta mucho todavía, pero de eso se trata, de ir promoviendo una mirada distinta. Entonces, bueno, eso es lo que puedo. Gracias. Sí, adelante. Hola, doctora, buenas tardes. Meramente felicitarla por su posición. Gracias. Tema muy interesante. Bueno, mi pregunta va en relación a las sugerencias educativas de educación inclusiva, ¿no? Mencionamos mucho el rezago educativo en los niños, la discapacidad, las necesidades educativas especiales de cada niño, pero pues también por ahí, ¿en qué avances van o en qué procesos van en la cuestión de las aptitudes sobresalientes, de niños con aptitudes sobresalientes, ¿no? Sabemos que la educación especial no solamente es niños con discapacidad, sino también con aptitudes sobresalientes. Sí, bueno, no es un tema que de manera específica estemos abordando. Creo que es el mismo planteamiento, cómo en un grupo, bueno, sabes que todo grupo es diverso, ¿no? Ya de entrada. Cómo reconocer en un grupo esa diversidad, esas diferentes posibilidades, capacidades. Todo el mundo tenemos algo que aportar, todo. Tengan discapacidad, aptitudes sobresalientes, todos. Y cómo aprovechar lo que cada uno tiene para enriquecer al grupo. Entonces, nosotros estamos no por un trato separado, diferenciado. A ver, esta propuesta educativa va a ser para los que tienen discapacidad, esta para la población indígena, esta para la población con aptitudes sobresalientes, no, sino más bien pensar que en un grupo hay diversidad, cómo enriquecer la experiencia de todas y todos a partir de lo que tiene que aportar este niño o niña con aptitudes sobresalientes, o esta persona con discapacidad, o esta persona que pertenece a una población indígena. Entonces, eso es lo que en principio estamos planteando. No sé si en algún momento tengamos que hacer propuestas específicas para las aptitudes sobresalientes. Cuando yo estuve trabajando en educación especial, habían algunas estrategias, ¿no? Por ejemplo, el enriquecimiento curricular, que es, aparte de las clases con su grupo, tiene otro tipo de actividades por la tarde, de robótica, de no sé qué tanto, ¿no? Otra estrategia era la aceleración, en donde está en 4º grado, lo pasas a 5º, ¿no? Se salta un grado, pero tiene sus riesgos porque hay también que atender la parte socioafectiva. Cuando a un niño lo adelantamos demasiado, pierde la experiencia con sus pares, o sea, con otros niños comparte intereses, experiencias de acuerdo a la edad, y a veces se pueden generar otro tipo de situaciones. Entonces, sí hay estrategias, pero hay que pensarlas bien porque tienen ventajas y tienen desventajas. Por lo pronto, nosotros lo que estamos planteando, hay que aprovechar esa diversidad. Si tengo un niño con capacidades sobresalientes, pues es al que pongo a organizarme, es al que, no sé, creo que por el momento ahí vamos. Gracias. Muchas gracias por la presentación, doctora. Yo tengo una duda. Bueno, le agradezco mucho que nos presente estas estrategias de acuerdo a esta clasificación de estas necesidades, como usted dice, que son complejas, ¿no? Son complejas y en ese sentido, de acuerdo a esta clasificación y conforme a su experiencia, ¿cuál podría compartirnos que considera es la más retadora y de acuerdo a que, o sea, justificar el por qué desde su experiencia considera esta clasificación de esta mejora en las escuelas, cuál es la más retadora? De los procesos y las condiciones Exacto. que presenté. Sí. Ay, bueno, pues
todas son retadoras, ¿no? Pero creo que lograr entornos escolares inclusivos e interculturales precisamente. ¿Por qué? Porque se atraviesa por está atravesado por nuestras concepciones, nuestras miradas, ¿no? Que nos las apropiamos casi desde que nacemos, ¿no? Por ejemplo, yo les decía, en México aún, en nuestras sociedades aún tenemos muy arraigados el clasismo, el racismo, la discriminación, ¿no? Hacia quienes pensamos que son diferentes y por diferentes entendamos anormales, raros, enfermos, etcétera. Entonces, creo que ese es uno de los mayores, cambiar nuestra manera de ver, de mirar o sea, ciertas características que estigmatizamos y desde estos estigmas inferiorizamos a la persona, la discriminamos. En automático vemos a alguien con cierta característica y pensamos o asumimos cierta forma de ser o de comportarse. Entonces, por ejemplo, esto, ¿no? Una persona, un niño, una niña con discapacidad, y decir, no va a poder aprender. No, pues nada más le voy a poner a hacer bolitas y recortes y no sé qué, porque pues al fin no va a aprender mucho. O sea, no lo concientizamos, pero lo tenemos muy interiorizado, ¿no? Ciertos estereotipos o estigmas. Cambiar eso, y lo vemos en las redes sociales, o sea, en las redes sociales está clarísimo cómo brota ese clasismo, ese racismo, ¿no? Esa discriminación. Entonces creo que, y eso se reproduce en la escuela. Entonces creo que eso es lo más difícil, porque cuando cambiemos esta forma de mirar, creo que vamos a empezar a pensar como esto, ¿no? ¿Cómo hago si tengo un chico, una chica con capacidades sobresalientes y tengo a la vez otro que tiene una discapacidad y tengo... Entonces, si lo veíamos como un problema, lo vamos a ver de otra manera, a ver cómo puedo aprovechar lo que cada uno me aporta para enriquecer la experiencia de todas y todos, ¿no? Entonces, creo que eso es lo más complejo. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi reconocimiento por su exposición. Yo tengo una duda que me gustaría, bueno, más bien es una pregunta general. Quisiera saber si hay alguna estrategia o sugerencia con respecto a la formación inicial, en especial en escuelas normales, porque entiendo que hay un aspecto específico para la formación continua, pero ¿qué pasa con la formación inicial? Sí, pues es una pregunta importante. En Mejor Edu no tenemos atribución para opinar o sugerir sobre educación inicial, pero sí tenemos una postura, ¿no? Creo que esto que decíamos de contar que las escuelas cuenten con maestros que tengan una formación específica de acuerdo al tipo educativo, al nivel educativo, etcétera, tiene que ver precisamente desde la formación. Creo que la formación inicial tiene que estar en congruencia con todo esto que se ha planteado. Creo que se ha avanzado, no estoy muy metida en el tema, creo que se ha avanzado, pero sí implica revisar los planes y programas de estudio y que vayan en congruencia con esto que se está planteando. Por ejemplo, esto que decíamos de esta visión inclusiva intercultural. De hecho, por ahí está un capitulito del libro que escribí algún día donde lo que planteo es precisamente que la propia formación de maestros y maestras debe tener este enfoque de inclusión e interculturalidad. Si hay, o sea, porque finalmente quien se desempeña como maestro va a reproducir cierta parte de lo que vivió, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, desde la propia formación tiene que vivirse con estos principios de educación inclusiva. Si el estudiante o la estudiante en la normal es igualmente rechazada, por ejemplo, en este capítulo lo que documenta es que hay algunos estudiantes con discapacidad y hay, por lo menos hay dos casos, uno donde el chico sí logró titularse, no me acuerdo si era ciego o era sordo, logró titularse, y otro donde al tercer semestre se fue. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué uno sí logró y la otra no? Y mucho tiene que ver con este entorno que le favoreció o le obstaculizó
su desarrollo. Entonces, creo que desde ahí tiene que irse viviendo todos estos principios, ¿no? De la nueva escuela mexicana para que sea en congruencia con lo que estamos planteando, ¿no? Y una formación que acerque mucho a la diversidad de contextos escolares, ¿no? Digo, no pueden ir a todos los contextos, pero sí experiencias, sobre todo en aquellas escuelas donde se vivan necesidades importantes, porque eso es lo que te forma, ¿no? Pero bueno, yo no soy especialista para nada en el tema, son solo algunas reflexiones. Gracias. ¿Fernando? Bueno, Sí, perdón. perdón si me colé. Gaby, pues felicidades por tu conferencia. Quería preguntarte si desde Mejor Edu se ha pensado en espacios plurilingües específicos, porque, por ejemplo, en la frontera aquí en Tijuana, vemos chicos haitianos, niños, niñas haitianos y haitianas, o que hablan solo inglés. Entonces vemos que los maestros no tienen ni siquiera la sensibilidad de la trayectoria de estos niños migrantes, ¿no? Entonces, ¿hay algo específico porque sé que está en la Constitución, sé que está en la normatividad, pero algo concreto que vaya por configurar espacios plurilingües? Pues no, al menos me parece que en uno de los programas de formación hay un planteamiento hacia allá, no estoy segura, no tenemos algo específico, sí es un tema relevante. Cuando estuve en educación especial en la Ciudad de México, encontrábamos grupos donde estaban chicos, bueno, se siguen encontrando, no estoy en educación especial, pero de otros países, ¿no? Entonces se generaron por ahí algunas estrategias, pero en Mejor Edu en específico no se ha desarrollado. Pero creo que es un tema importante. Sí, gracias. Gaby, me uno al agradecimiento y al reconocimiento por la charla. Me parece que permite problematizar mucho este argumento de que Mejor Edu está duplicando funciones de la Secretaría, y pues bueno, yo creo que no es el caso. No creo. Y que es importante ponerlo en el discurso, ¿no? Una pregunta, ¿cuál es el balance que tú hasta este momento harías con respecto a la conformación de este sistema de mejora continua? ¿Qué se ha logrado y qué queda pendiente? Bueno, pues, qué pregunta tan interesante y tan difícil. No, yo creo que fuimos avanzando. Creo que como Mejor Edu fuimos avanzando en lo que pretendimos fue ir articulando los esfuerzos de los diferentes actores e instancias educativas. Establecimos convenios con varias instituciones, con entidades federativas, y algo que queríamos era ir construyendo una perspectiva común hacia la educación. Común no quiere decir igual, sino más o menos articulada, y creo que fuimos avanzando en eso. No podemos decir que fue homogéneo, con algunas entidades más, con otros menos. Por ejemplo, en formación continua lograron conformar estos comités, no me acuerdo cómo se llaman, de formación continua. Entonces hay un trabajo ahí muy intenso de articulación entre las diferentes entidades. Falta mucho todavía, creo, pero creo que sí vamos en una dirección importante hacia constituir este sistema. Lo que implica es identificar quiénes conforman este sistema, ¿no? Eso ya está muy bien identificado, pero luego cómo vamos armando una red de articulaciones, primero en esta forma de concebir y hacer educación, y luego en la forma de impulsar esa mejora, ¿no? Creo que dimos los primeros pasos y fueron importantes, pero aún falta. Esperemos que aún cuando Mejor Edu no esté, se pueda seguir avanzando en este sentido, ¿no? Porque, y otro aspecto importante es que además desde ese sistema y estas articulaciones hay esta posibilidad de compartir experiencias, de compartir propuestas, de hacer construcciones conjuntas. Eso sería muy bueno. Yo creo que se avanzó, pero falta mucho todavía. Gracias.
Hace unos momentos repartimos cartas para poder redactar experiencias, comentarios y preguntas. Y recibimos una pregunta que dice, desde Mejor Edu, ¿cómo se ha abordado el tema de abandono escolar y su prevención? Bueno, a nosotros no nos toca operar el sistema educativo. Eso es algo importante, por eso no duplicamos. A la SEP le toca operar y a las instancias homólogas de las entidades les toca operar. A nosotros como Mejor Edu nos toca orientar, regular en algunos casos, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Bueno, documentamos o compartimos información sobre este fenómeno que no estamos muy a gusto con llamarle abandono escolar, porque ahí creemos que depositamos el problema en la persona que abandona, como igual cuando se decía desertor, ¿no? Tampoco, por lo pronto le llamamos desafiliación, ¿no? Y desde los análisis estadísticos e indicadores que se coordinan desde la unidad de la que soy titular, se da cuenta de cómo, de cuáles son las cifras de desafiliación escolar. Ahorita lo que vemos es que está repuntando, o sea, se está recuperando el indicador. Eso es una buena noticia. También sabemos que la pandemia pegó mucho, ¿no? Y hubo ahí, el problema se agudizó, pero ahorita se está revirtiendo. O sea, creo que eso es importante decirlo. No tenemos propuestas así como para abatir el abandono, hay que hacer esto. Creo que todas las propuestas apuntan hacia la mejora de esas condiciones, de esos procesos que teóricamente ayudarían a que las estudiantes y los estudiantes sean retenidos en la escuela. Una escuela en donde los niños, las niñas se sienten seguras, va a ser una escuela que los va a retener. Una escuela que no es rígida, que considera las condiciones de vida que tienen, pues los va a retener. O sea, si vamos atendiendo estas condiciones, creo que podemos ir remontando, ¿no? Pero bueno, decirlo es fácil. Llevarlo a la práctica es un verdadero reto, pero creo que todo apunta hacia eso, entornos dignos. O sea, un niño que llega a una escuela donde no hay sanitarios, donde está sucio y demás, pues no le van a dar ganas de ir a la escuela, además de las condiciones que puede tener de trabajo, de economía, etcétera, ¿no? Entonces, creo que todo en conjunto tendría que apuntar a combatir este fenómeno, ¿no? Entonces, no hay así como una estrategia específica, no. Creo que no se trata de acciones aisladas o de la estrategia, no, hay que plantear propuestas como articuladas, más amplias, ¿no? Que aborden diferentes factores. Adelante. Gracias, Jenny Vilchis, doctorante del IDE. Muchas felicidades por la conferencia, doctora Gabriela. Una pregunta acerca de un tema que es de mi interés particular, porque la escuela como centralidad de la mejora continua también es un tema que yo estoy estudiando, en particular de escuelas para niñas, niños y adolescentes de familias vulnerables agrícolas migrantes. Entonces, mi pregunta va en relación a si usted sabe qué va a pasar con estas escuelas, que pues son muy pocas ya en el país, y si tienen algún plan o qué visión, qué futuro les tiene para estas escuelas, porque en estas escuelas el tema el tema inclusivo es diferente, porque un maestro se puede encontrar en el aula con la mayor parte de alumnos que hablan, por ejemplo, chinanteco del sur de Oaxaca o mixteco de la Sierra Norte de Oaxaca, y él, pues, es, por ejemplo, de aquí, de Baja California, o puede ser de un ambiente urbano. Entonces, también hay que hablar de mayorías dentro de la minoría. Por ejemplo, me refiero en esa aula, pues la mayoría son jornaleros agrícolas migrantes de un idioma originario, y él no lo tiene. Entonces, sí es un reto también mayúsculo a hablar de eso. Sí, sí es un gran tema, un tema muy complejo. No podría yo decir qué sigue o si van a desaparecer, como les decía
la Secretaría de Educación Pública y las instancias homólogas en las entidades son quienes operan todo eso. Realmente no sé qué se tenga pensado para estas poblaciones. Lo que en Mejor Edu se ha hecho son estudios sobre jornaleros migrantes. También algo respecto a lo que se preguntaba del Sistema Nacional de Mejora Continua, algo que se hizo desde Mejor Edu fue se hicieron algunos foros donde lo que se trataba era de articular, se reunieron pues a las entidades, las expulsoras que les llaman, y las receptoras, se reunieron y ahí se estuvieron abordando algunos aspectos, ¿no?, que tienen que ver con las condiciones, los factores, qué se ha hecho, las políticas. Entonces creo que eso estaba caminando en muy buena dirección porque permite sentar a las entidades y a diferentes instancias involucradas en este asunto, dialogar y empezar a vislumbrar algunas propuestas, ¿no? Entonces creo que ese era muy bueno. Pero hay algún estudio por ahí, 1 o 2, no me acuerdo cuánto sabe mejor, que trata el asunto. No sé realmente qué vaya a pasar. Creo que es un tema importante de entender, pero no tengo más información. Gracias. Bueno, parece ser que ya no hay más preguntas. Doctora Gabriela, te agradecemos mucho el que nos hayas acompañado aquí en el IDE el día de hoy para dictar esta conferencia, la centralidad de las escuelas en la mejora continua en educación. La constancia te la haremos llegar por correo. Y bueno, también le brindamos un aplauso, por favor, a nuestra recabatista. Ella, siendo comercial, nos va a acompañar también el día de mañana como comentarista en el coloquio 2 del doctorado en ciencias educativas, así que los esperamos a las personas que nos siguen en redes sociales. También les invitamos a seguir el coloquio vía esa opción o nos pueden acompañar aquí en la sala 300 del IDE. Muchas gracias, felicitaciones, tengan buena tarde. Muchas gracias a ustedes. Agradecemos al Cuerpo Académico Discurso e Entidad de Prácticas Educativas por gestionar esta actividad. Gracias, buena tarde. Gracias, buenas tardes.